El mulato plácido o el poeta mártir, de Joaquín Lemoyne. Introducción. Es posible que un corazón joven deje de amar la libertad bajo todas sus formas. Por eso amamos nosotros la causa santa de la independencia de las repúblicas de América. Pero debemos confesar, en obsequio de la verdad, que entre el pabellón de las banderas americanas que simbolizan la libertad y la nacionalidad de esas repúblicas, ninguna ha despertado más nuestro interés desde que éramos niños que la bandera cubana, por lo mismo que la hemos visto con tristeza flamear en manos de una nación cautiva, que lucha heroica por romper sus cadenas. He aquí por qué, en una ocasión solemne decíamos, entre otras cosas, lo siguiente: miembros de la misma familia que la nuestra, los bizarros hermanos de Plácido, tienen las mismas propensiones y el mismo derecho al desarrollo de la libertad. Y si causas extrañas les han impedido asistir al próspero festín del progreso político, la lógica de la fraternidad nos obliga a reservarles su asiento, o más bien, a contribuir para que lleguen a él. La independencia y el dogma de la soberanía popular, bases de la teoría social de todos los estados americanos, no puede usurpársele a la isla batalladora de Cuba, sin herir su conciencia íntima y seguir un rumbo contrario a la corriente incontrastable del progreso humano. Sin embargo, el atrasado espíritu del español moderno, que parece haber heredado todos los vicios sin poseer las virtudes del antiguo y caballero hidalgo, se empeña en consumar en aras de la civilización el menguado sacrificio de la perla de las Antillas, agraviando a la faz de la América la humanidad entera. La Revolución de Cuba es una sombría tragedia que se desenvuelve ante la fría expectación de un mundo estoico, y en la que mientras el bravo isleño cruza su espada con el enemigo y quema sus cartuchos en el más completo aislamiento, el gabinete de Washington, de lo alto de la Casa Blanca, y los pueblos vecinos desde el fondo del Golfo de México contemplan impasibles ese siniestro espectáculo, como si se tratase de las cambiantes luces de los fuegos de Bengala, al mismo tiempo que las diferentes secciones del continente de Bolívar y San Martín miran a la isla que está jugando sus destinos con la serenidad del que divisa una roca atlántica batida por la tempestad. Ahora bien, hubo en esa tragedia sombría de que acabamos de hablar un personaje que descollaba en la escena, llevando en su corazón el ardiente sol de los trópicos, un personaje que hasta ahora se le contempla aún al través de la distancia y envuelto por las brumas del tiempo que pasó, y se le contempla erguida la cabeza, de pie sobre aquella roca batida por la tempestad, llevando en los pies las cadenas del esclavo, en la mano la lira del poeta y en la frente la guirnalda del héroe. Ese hombre es el mulato plácido o el poeta mártir. Su tipo, desde luego, es un tipo raro. Su vida de suyo es una romántica leyenda. Nosotros hemos rastreado la huella luminosa de esa vida para hacer de Plácido el protagonista del romance que hoy ofrecemos al público, no sin pedirle nuestros perdones y reclamar su indulgencia. Capítulo 1. Matanzas es la segunda ciudad comercial de Cuba, la digna rival de La Habana en riqueza y hermosura. Yucayo, es decir, ciudad indígena, era el nombre primitivo de la que ahora se llama San Carlos Alcázar de Matanzas. Aseguran algunos tradicionalistas que el nombre de Matanzas se deriva del nombre de su poético río Yumiri, que significa yo muero. Otros afirman que fue debido a un bautismo de sangre que legó ese nombre a la ciudad isleña, es decir, a una carnicería horrible que hicieron los españoles después de una obstinada persecución con ciertos indios prófugos y a la represalia semejante que éstos hicieron pesar sobre sus perseguidores, asesinándolos traidoramente en sus propias canoas. Capítulo 2. A la entrada de la anchurosa y abrigada bahía de Matanzas, bajo ese cielo puro y azul de los trópicos, en medio de esa atmósfera perfumada por una vegetación secular, bañada por la blanca luz de la luna y vista al través de la arboleda que la rodea y cuya sombra tiembla sobre la faz movible y azul de las ondas del océano,
se descubre la ciudad del mismo nombre. A los 32 grados 2 minutos y 30 segundos de longitud y 75 grados y 15 minutos de latitud, y sobre un terreno plano y elevado que está a 10 varas de altura sobre el nivel del mar, con su aspecto irregular, con sus frondosos bosques de manglares, palmeras, ceibas, plátanos, cañas y cafetales que cubren las hondonadas, pantanosas de sus profundos valles, como océanos de vegetación, se extiende la mencionada ciudad en la costa norte de la isla y al este de La Habana, de la que se encuentra a 20 leguas de distancia. Los poetizados ríos San Juan y Yumiri, que abrazan cariñosamente la población por uno y otro costado, acarician a su vez con sus tranquilas ondas las márgenes risueñas de esos bosques. Desde la bahía, lo primero que descubre la vista es el castillo de San Severino, situado a mano derecha entrando al puerto. De en medio de la rojiza techumbre de las casas, cuyas paredes blanquean medio ocultas por las ramas, se alzan también el fuerte Morrillo y la batería de Cajigal. Aquí el viento torreón detrás del apartado campanario, más allá de la ciudad de los muertos, rodeada de ceibas, de cipreses y olivos, envuelta en el silencio y la soledad que se dibuja hacia los extramuros de la ciudad de los vivos, con la cual contrasta por el ruido, la agitación y el movimiento que se nota en sus calles anchas, rectas y sin empedrado. Divídese la población en 12 cuarteles. De entre ellos los barrios de Pueblo Nuevo y Yumiri tienen la particularidad de estar ligados por sólidos, rústicos e inmensos puentes de madera, rodeada de bosques, respirando el ambiente caluroso del día o la atmósfera, entibiada por el aliento perfumado de la noche, llevando en la frente una guirnalda de laureles, en los pies las cadenas de la esclavitud. Diríase que Matanzas es una virgen que muellemente tendida sobre la ribera del mar, acariciada por las olas, sueña con la melancólica voluptuosidad en la ausencia de los padres que la engendraron y que se llaman la gloria y la libertad. A pesar del aspecto de antigüedad que se nota en la ciudad de Matanzas, en la que domina el añejo gusto arquitectónico español, aquí y allí se levanta de vez en cuando alguna casa de construcción moderna y de risueña apariencia, como una que otra persona de vestidura elegante en medio de una multitud harapienta y desaliñada. Capítulo 3. En el barrio de Yumiri y en la extremidad de la calle de N, se ostenta una casa apartada que resalta de las demás por su belleza y contrastaba con ellas por la originalidad de su aspecto. De madera, en su mayor parte, de forma circular con cornisas talladas caprichosamente, rodeada de ojivas y ventanas cubiertas de vidrios de vivos y variados colores. Cuando por la noche las luces la iluminaban por dentro, parecía vista de lejos un farol encendido. Una galería de arcos oblongos sostenida por torneados y delgadísimos pilares circundaba la casa. Al pie y en torno de esta arquería extendíase una grada de piedra blanquecina, imitación de mármol, pequeña en sus paredes y su techumbre, y rodeada de jardines. Esa casa semejaba a una blanca paloma posada sobre un campo florido. Frente al frontispicio y a ambos costados de una elegante pila de bronce oscuro que arrojaba variados juegos de agua, se alzaban 2 estatuas de mármol, y alrededor de cada una de las estatuas varios faroles suspendidos sobre delgadas columnas de hierro. A la espalda de la casa extendíase un huerto poblado de frondosos árboles y dividido por una calle recta y central, formada por 2 hileras de naranjos, limoneros y guayabos. Hacia el fondo de esa calle angosta y prolongada, abovedada a trechos por el follaje de las palmeras, divisábanse la faz transparente y azulada de un lago cuyas ligeras ondas se bordaban con las flores marchitas y las hojas secas y amarillentas de las parras y las higueras que se inclinaban en torno de ese lago, besándole con sus ramas y brindándole su compañía, los despojos de su follaje y su sombra. Una pequeña góndola flotaba errante y al capricho del viento sobre los pliegues cristalinos de la superficie del lago. 3 remos gastados y descoloridos se cruzaban en su fondo. A uno y otro lado del lago, y a corta distancia de él, descollaban solitarios 2 cenadores,
cubiertos por fuera de tupidas madreselvas y campanilla, cuyas flores adornaban las cortinas de vegetación que se descolgaban en forma irregular sobre la entrada de esos que semejaban verdes y floridos torreones, como para encubrir esos recintos románticos que parecían el asilo de los secretos y las delicias del amor. El verde musgo alfombraba sus alrededores. En su interior no había más que un banco formado de troncos de árboles y una mesa de madera blanca sobre la que se levantaba un búcaro de arcilla que contenía flores artificiales. Contra el tronco de 2 árboles inmediatos, a los cenadores estaban amarradas con hilos de cáñamo una cruz de madera y una seca rama de palma bendita, que daba a ese paraíso en miniatura cierto vago aspecto de religiosidad y misticismo. Capítulo 4. Delante de los jardines que se extienden frente a la fachada de la casa, había en vez de los muros, que ordinariamente da a la calle, una laboreada y alta verja de hierro, adornada con ramas y hojas de bronce dorado. Por entre sus rejas subían enredándose pasionarias y jazmines. El ambiente perfumado del huerto y de los jardines de esa casa romántica se exhalaba fuera de ella. La voz chillona de los loros, el caprichoso concierto de los canarios, confundido a veces con las armonías del piano, y los sones del violín, detenían a menudo a todo el que se transitaba por esa calle, especialmente en las dulces y albas noches de verano, alumbradas por el fulgor de la luna. ¿Quiénes moraban en ese encantador y poético retiro? Era una familia de artistas que habían reunido lo bello bajo todas sus formas para rodearse y simbolizar con él las delicias del hogar doméstico. A la verdad, no era fácil saberlo. En las noches de luna, veíase dibujarse en el fondo de los jardines de esa casa una mujer de hechicera belleza, deslumbrando a quien la contemplaba al pasar, embellecida, melancolizada con los blancos fulgores del astro de la noche que armonizaban con el color de su tez de alabastro pálido, envuelta como en una bruma, en el prestigio de lo apartado, cubierta con el velo de lo desconocido que inspira un poder irresistible en las cosas, adquiría su belleza un mágico atractivo. Cuando se la divisaba al través de las rejas de la calle, vagando errante y pensativa, como la sombra de la tristeza entre las sombras de los árboles que se alzaban en el patio, recogiendo con sus aristocráticas manos de marfil las flores de los jardines que formaban con ellas pequeños ramilletes, regando con cariño y casi con ternura fraternal el arbusto, la enredadera y la flor, acariciando con delicadeza un macetero que contenía la corona del poeta, descansando por fin de su dulce tarea de jardinera sobre una silleta de hierro, debajo del follaje de una palmera, hubiérase creído que esa mujer no era sino el ideal de la fantasía, del que la contempla. Era tal la áurea suavidad de sus pisadas que parecía no alcanzar ni a imprimir la huella de sus pies sobre el verde césped y el húmedo musgo que tapizaban su camino, tal la dulce vaguedad de sus facciones, tal la indecisión de su mirada dirigida hacia el cielo y perdida en el espacio, tal el misterio indescriptible de sus pupilas azules, cuya luz parecía el último reflejo de la antorcha lejana que alumbra temblando el fondo sombrío de una prisión, que el ojo que contempla a esa mujer se sentía herido, como la pupila que pasa rápidamente de la oscuridad a la luz. Era de estatura mediana, de formas delgadas, de rostro ovalado, de cabello rubio, cuyas ondas caían a lo largo de su talle gentil, como una lluvia de oro, lo mismo que sobre su graciosa y pequeña frente, a manera de cortinas doradas. No era una belleza de estos tiempos. El artista habría creído divisar en ella una estatua griega, el creyente una mujer bíblica, el poeta un ángel enviado del cielo. Capítulo 5. Los días festivos con el primer rayo del sol y el primer repique de las campanas de la parroquia, que llamaban a misa mayor, salía esa niña de su casa vestida de negro como un ángel enlutado, con la frente y la mirada inclinadas por el pudor, cubierta su cabeza con el manto, con un libro de oraciones en la mano y un rosario de cuentas blancas que colgaba del puño de la otra, tomaba camino de la iglesia.
Su madre, que era una hermosa mujer en la que comenzaba a declinar la juventud, iba a su lado. Su hermanito, niño de 8 a 10 años de edad, muy parecido a ella, iba a su otro costado, asido de su mano. Su padre, un hombre algo encorvado ya con el peso de los años, de cabello escaso y encanecido, de barba blanca que contrastaba con la oscuridad de sus ojos, rodeado de negras pestañas, caminaba a paso lento detrás de su esposa y de sus hijos, formando un grupo encantador que parecía un coro de ángeles dirigiéndose por el camino que conduce del hogar al templo. Un instante después, salía a la puerta de su casa la niña rubia, la de las trenzas de oro, con una cestilla llena de panes en la mano que distribuía entre los pobres. Su hermanito, que brincaba jugando a su alrededor, le arrebataba sonriendo los panes de la cestilla con un aire de inocente traición y le ayudaba a distribuirlos entre los mendigos, que después de recibir su limosna dirigían a la niña una mirada de humilde gratitud y se retiraban uno a uno haciéndole una venia de respetuosa despedida. Capítulo 6. Berta, que así se llamaba la niña, leí una mañana a Rafael, de Lamartine, en un pequeño retrete que le servía de costurero y de escritorio. Y Raquel, su madre, junto a una ventana y delante de una máquina de coser, bordaba una papelera de esterilla con hebras de seda, dibujaba con ellas las iniciales del nombre de su esposo y escuchaba atenta y conmovida la lectura de su hija. Un alfombrado verde, que armonizaba por su color con las cenefas del empapelado, las cortinas y el tapiz de los muebles, una mesa central ovalada, un escritorio muy laboreado de madera de nogal que hacía juego con su pequeño estante de libros que se alzaba sobre la mesa y sostenido por la muralla, un diván que cruzaba uno de los ángulos de la habitación, un confidente colocado con estudiado descuido al costado derecho de la puerta de entrada, algunos cuadros al óleo pintado en láminas de metal y con marcos delgados, algunos libros abiertos esparcidos aquí y allí, como el Werther de Goethe, Pablo y Virginia de Saint-Pierre, Atala y los mártires de Chateaubriand. Estaban desparramados ya sobre una mesa, sobre un diván o sobre una máquina de costura. Berta hojeaba con la mano trémula de emoción las páginas de ese libro platónico, sobre las que hay un soplo constante de armonía, de ternura y de amor, esa leyenda romántica que podría llamarse el libro de los jóvenes y de las niñas, impresionaba de tal manera a Berta que parecía cortarle a ratos la respiración, encender sus descoloridas mejillas y abrillantar sus lánguidos ojos, cuya mirada besaba de entusiasmo el libro que tenía abierto delante de sí y entre sus blancas y pequeñas manos. Cuando llegó a un párrafo en que decía lo siguiente la voz de Berta, se puso trémula, y la palidez de su castísimo rostro tornóse en rosa encendida. Algunas veces Julia lloraba de repente con una extraña tristeza. Estas lágrimas provenían de verme condenado por aquella muerte siempre oculta y constantemente presente a nuestros ojos, a no tener delante de los míos más que ese fantasma de felicidad que se evaporaría en el momento que quisiese estrecharlo contra mi corazón. Oraba, se excusaba de haberme inspirado una pasión que jamás podría hacerme feliz. Oh, yo quisiera morir pronto, morir joven y amada, me decía Julia. Sí, morir, puesto que no puedo ser a la vez más que el objeto o la ilusión amarga del amor y de la felicidad para contigo. Tu delirio y tu suplicio reunidos. Esta es la más divina de las felicidades y el más cruel de los castigos, confundidos en un mismo delirio. Ojalá que el amor me mate y que tú me sobrevivas para amar según tu naturaleza y según tu corazón. Yo sería menos desgraciada muriendo de lo que soy, conociendo que vivo a expensas de tu dolor. Con estas últimas palabras cayó el libro de Lamartine sobre las faldas de Berta, inclinó ésta la cabeza, y una lágrima tierna tembló en sus párpados de sus ojos y se deslizó surcando sus mejillas, hasta caer sobre esa página apasionada y palpitante. «Oh, madre mía», exclamó enseguida, «la muerte o la desesperación son los únicos caminos de un amor imposible, y sobre todo,
cuando se anida en el ardiente corazón de un joven, y lo que es más, de un joven poeta. Si Rafael no hubiera sido poeta, no habría amado tanto. Si su amor por Julia no hubiera sido un amor imposible, habría sido un amor triste, pero no desesperante. En efecto, si la realización de ese amor no hubiera sido imposible, no habría sido tan grande, hija mía, repuso la madre, sonriendo con esa frialdad de los años, al ver con aire de sincera extrañeza las juveniles impresiones de su hija. De todos modos, si yo no quisiera ser Julia, menos querría ser Rafael, porque a juzgar por lo poco que he leído en mi vida, las pasiones de los hombres son más vehementes y menos pasajeras que las pasiones de las mujeres, y porque ante todo, el poeta parece un ser condenado al sufrimiento y predispuesto a la desgracia, y como dice, mamá, aquel autor español que leíamos una tarde en El Senador del Jardín, el poeta en su misión sobre la tierra que habita es una planta maldita con frutos de bendición. Por eso, mi querida Berta, no aspires a ser ni Rafael ni Julia, y conténtate con ser la hija tierna y amorosa que concentra en su amor filial todos los perfumes de su alma sensible, todos los latidos de su impresionable corazón. Tiene usted razón, madre, dijo Berta, precipitándose a colgarse del cuello materno. Tiene usted razón. Usted será siempre el único objeto de mi cariño. Hizo resonar un beso en la frente de su madre y agregó: yo la amo a usted tanto como Rafael a Julia. ¿Para qué aspirar a un nuevo amor, si el que a usted le profeso me hace feliz, si constituye la delicia de mi vida? Y si he de decir la verdad, hay en el fondo de mi alma un sentimiento vago e indefinible que me inspira cierto miedo al amor. Me parece que huiría de él si lo encontrase en mi camino. En ese momento la entrada de un perro negro y hermoso anunció la llegada de Manfredo, padre de Berta, mientras el perro se tendía a los pies de ésta, batiendo la cola y restregando la frente en los pliegues de su vestido, como para acariciarla. Llegó Manfredo de la calle y pisó el umbral de la habitación en que permanecían abrazadas madre e hija. Capítulo 7. Taciturno y pensativo traspasó Manfredo el umbral de la puerta, y al descubrir con sorpresa aquel tiernísimo cuadro doméstico, a la hija llorosa en los brazos de la madre y con la frente inclinada sobre su hombro, se demudó de súbito y se apresuró a preguntar a su esposa: ¿algo de desagradable ha ocurrido durante mi ausencia? Berta y Raquel callaron. Manfredo reiteró la misma pregunta, con cierta involuntaria agitación, y agregó: no contaba, por cierto, con que al volver al seno de mi familia, para buscar en él el dulce consuelo de mis contrariedades y sufrimientos, fuera para encontrar a mi hija llorosa y afligida. No es nada, contestó Raquel. La exquisita sensibilidad de Berta le ha arrancado lágrimas de conmoción al leer las páginas de Rafael. Ojalá todos los motivos de sufrimiento fueran como ese. Yo acabo de tener uno mayor, hija mía. He recibido hace poco una carta de La Habana, que me hace temer, y con sobrada razón, por el mal estado de mis negocios. Un agente mío en esa ciudad ha fugado, quién sabe a dónde, llevándose una gran cantidad de café, cascarilla y añil, que le había enviado para que remitiese a España. Me dicen que su situación comercial era difícil, y ha querido probablemente usurparme el honrado fruto de mi trabajo y del sudor de mi frente, exponiendo a dejar en la miseria a mi pobre familia. Dios remediará tus sufrimientos, contestó Raquel, no sin procurar disimular a su esposo la impresión que le hacía tan funesta nueva. Dios lo remediará y hará que el estafador caiga en manos de la justicia y que el fruto de su indignidad, que es también el fruto de tus desvelos y de tus trabajos, vuelva a tus manos. Y lo peor es que no hay remedio, dijo Manfredo interrumpiendo a su esposa. No te aflijas, Manfredo. Ni yo ni nuestra hija tenemos ese apego al lujo de la gente vulgar. Son buenos sentimientos y no seda y encajes los que están grabados en nuestros corazones. Yo, como tú recuerdas, fui hija de la desgracia. Viví largo tiempo del producto de mis trabajos, y eso me ha aleccionado
y dándome resignación bastante para sobrellevar la medianía y aún la carencia de la fortuna. Manfredo, con la frente inclinada y el semblante sombrío, se paseaba silencioso de un extremo a otro de la habitación. Y sobre todo, Manfredo, agregó Raquel, ¿sabes que tengo algo bueno que comunicarte? ¿Qué? Como a las 9 de la mañana ha estado aquí una costurera que tú conoces y que viene con frecuencia a arreglar nuestros vestidos. Me ha hecho pues esa mujer una valiosa oferta que la espero con impaciencia y que bien vale la pena de que devuelva el contento y la calma a nuestros ánimos y la sonrisa a nuestros labios. Me ha ofrecido venir probablemente a esta misma hora trayéndome un mulatito de 18 años, poco más o menos, para que nos sirva de camarero. En verdad, continuaba Raquel, pero fue interrumpida por el sonido repentino de una campanilla de timbre sonoro que resonó en el interior de la casa. El ruido de esa campanilla era la señal indicada, la hora de almuerzo. Son las 10:15, dijo Manfredo, sacando nuevamente su reloj del bolsillo del chaleco. Los sirvientes han tardado en llamarnos a la mesa algo más que lo de costumbre. Capítulo 8. Padre e hija con más Albertito dejaron el costurero y se dirigieron al comedor, atravesando el salón de recibo que estaba inmediato y sucesivamente las alcobas de Manfredo y de Raquel y una parte de uno de los corredores. Manfredo colocóse a la cabecera de la mesa, Raquel en su costado derecho, Berta tomó asiento a su lado izquierdo, después de colocar junto a sí a Albertito, levantándole de los codos para sentarlo, como acostumbraba hacerlo, y acomodándole la servilleta en el pecho y el cubierto en la mano. El comedor estaba situado en el fondo de la casa. Extendíase delante de él los floridos jardines del patio y por detrás el huerto con sus gigantescos árboles que sobresalían de los muros. A uno y otro costado de la puerta de entrada había hileras de ventanas resguardadas por sobresalientes barandas de hierro y cubiertas de transparentes celosías. La brisa embalsamada del huerto y de los jardines penetraba por ellas, empapada de rosa y de jazmín. El gorjeo de las aves confundido con las melodías de un piano cilíndrico de cuerda que sólo se oía durante la mesa hacían deliciosa esa hora apostólica del hogar doméstico. Manfredo hacía el gasto principal de una conversación jovial y a veces picante, y sonreía de felicidad al verse tan apaciblemente rodeado de su esposa y de esos dos carísimos frutos de su amor. El disgusto de su familia, con motivo de la carta que anunciaba el quebranto de su fortuna, habíase ya disipado en esos momentos felices. Manfredo se sentía tan contento que en un instante de entusiasmo levantó la copa, invitando a su mujer a tomar a la salud de su hija, en cuya belleza peregrina se deleitaba a ratos con cierta inocente y mal disimulada satisfacción, que revelaban de sobra la indiscreta expresión de sus ojos y la sonrisa que invadía su rostro. Algunos floreros de porcelana blanca que contenían grandes ramos formados de las rojas flores de la ceiba adornaban la mesa. Frente a la entrada se mostraba la chimenea, en medio de dos ventanas, y a ambos lados de ésta se alzaban desde el suelo dos inmensos búcaros de mármol, llenos de ramas de palma. Sobre la chimenea había un reloj de mesa en cuya parte superior dominaba el busto de Shakespeare, con una corona de laureles en una mano y una lira en la otra. Capítulo 9. Sonó en ese momento en un corredor inmediato una campanilla cuyo resorte fue tocado en la puerta de la calle. Manfredo al oírla tocó también un timbre que tenía junto a su asiento para llamar a los sirvientes, y al presentarse inmediatamente uno de ellos le dijo: «Ve al jardín del patio y divisa desde allí quién ha tocado el tirador de la campanilla. Si es algún amigo, introdúcelo aquí, y si es alguna persona desconocida, condúcela al salón, suplicándole que aguarde y avisándole que estoy en mesa». El sirviente cumplió la orden del patrón y volvió poco después, de carrera, jadeando y lleno de un alborozo indisimulable. Dijo sonriendo de alegría: «Señor, es una mujer que pregunta por la señora». «¿Y quién es ella?» «La costurera Carolina». «¿Pero qué de ahí?
¿Por qué tanta agitación?, repuso Manfredo. Es, señor, que no viene sola. Pero vamos, ¿quién la acompaña? Viene, señor, con el mulatito que le ofreció a la señora. Y acercándose a Berta, que estaba distraída, atendiendo a su hermanito, le dijo al oído: «Señorita Berta, ha llegado el mulatito Gabriel». «¿Dónde está?», exclamó ella entusiasmada. «Está afuera». «Mamá, mamá, Gabriel ha llegado. Voy a conocerle», dijo palmoteando las manos de alegría e incorporándose en su asiento para ir a su alcance. Pero el padre la detuvo diciéndole: «Tranquilízate, niña, y no te muevas de tu asiento. Ya he ordenado que la introduzcan aquí. Ya vendrá». «¿Pero qué importa que Berta vaya también a traerlo?», replicó la madre. «Es que con esas exageraciones y alaracas ensoberbecen a los sirvientes, y después se quejan de la misma soberbia que les han inspirado». Oyóse ruidos de pasos en el corredor. Todas las miradas principiaron a fijarse en la puerta. Berta se agitaba intranquila en su asiento. Alberto palmoteaba la mesa y profería palabras de júbilo infantil. Solo Raquel permanecía con una impasibilidad imperturbable, que no revelaba impresión alguna, aunque fijándose bien en su fisonomía, se traslucía, en su alma, una melancólica indiferencia. Capítulo 10. El momento deseado llegó por fin. Un mulato adolescente pisaba con cierto aire modesto y arrogante a la vez el umbral de la puerta del comedor, seguido de la consabida costurera que le acompañaba con su risueña complacencia que se anticipa a veces a un éxito feliz. De una estatura que parecía anticiparse a su edad, espigado, de cara casi redonda, frente preñada y ligeramente espaciosa, de negros, grandes y chispeantes ojos, mejillas algo abultadas en las que se revelaban la salud y la lozanía, labios encendidos y pronunciados, cuya sonrisa mostraba las curvas de su dentadura tan blanca como un teclado de concha de perla en miniatura, de cabello tan crespo y menudo como el de un negro. Tenía también en su aspecto cierto erguimiento natural que parecía la emanación involuntaria y sincera de un amor propio bien entendido, y cierta elegante flexibilidad en su porte y sus maneras que contrastaba con su aspecto y su color. La dulzura de su expresión, que parecía traslucir la bondad de su carácter, se armonizaba con la seriedad de su continente, que anunciaba la madurez casi prematura de su juicio y de su inteligencia. En el movimiento de sus labios, prontos a desplegarse a la primera impresión, en el fuego de sus rasgados ojos, sobre cuyas negras pupilas parecía arder la chispa del talento, en su ceño al parecer casi siempre contraído por la fuerza del pensamiento, se revelaba a primera vista que el rayo de luz que iluminaba su inteligencia reflejábase también sobre su rostro oscuro, pero simpático. Apenas el mulato se presentó en la puerta del comedor, todos los ojos llenos de curiosidad volvieron y se fijaron en él. Todos, pues ya habían acabado de comer, se levantaron de la mesa con más o menos precipitación y rodearon a Gabriel. Este, después de hacer una venia profunda y respetuosa, permaneció de pie en dirección a la puerta. Manfredo y Berta le colmaron de preguntas, y como a todos contestase con monosílabos, golpeándole Manfredo la espalda y sonriendo con jovialidad le dijo: «Vaya que eres un hombre de pocas palabras. La concisión de tus respuestas te hace adecuado para ministro de Estado». Gabriel, al oír estas palabras, inclinó ligeramente la cabeza, como para ocultar una sonrisa picaresca. Alberto, el niño mimado de la casa, brincaba de alegría, palmoteaba y dando gritos de júbilo infantil, al verse con un nuevo compañero, abrazó de la cintura a Gabriel y sin desclavarle los ojos le decía: «Ya tengo con quien corretear en el huerto. Mira, tú jugarás conmigo al volantín y yo te regalaré los juguetes que me dio mi papá en premio de la buena lección de lectura que le di a mi madre». Gabriel miraba, sonreía y acariciaba al niño en silencio. Raquel, entretanto, contemplaba fijamente y con la frente algo inclinada al mulato huésped. Había cierta vaguedad, sombría en el semblante de esa mujer, cierta expresión de tristeza en su mirada,
en su actitud y hasta en la posición de su mano sobre la que descansaba su sien, con una especie de melancólico abandono. Pero en fin, prorrumpió nuevamente Manfredo, dirigiéndose a Gabriel, ¿cuál es tu oficio? ¿Cuál ha sido tu ocupación hasta ahora? ¿Quiénes te conocen a ti que puedan recomendarte por tu buena conducta? ¿Cuál es tu familia? ¿Tienes padres? Las recomendaciones que hace de ti Carolina son en verdad muy satisfactorias, pero con todo es preciso que te oigamos a ti mismo, porque nadie mejor que tú puede darnos cuenta exacta de tu vida, de tu conducta, de tu oficio si lo tienes, y sobre todo de tu nacimiento, porque las condiciones de un hombre en cualquier esfera a que pertenezca tienen su origen por punto de partida. Gabriel, dirigiendo una significativa mirada a Manfredo, le contestó: «Para todo, señor, hace usted tanto gasto de desconfianza». «¡Qué respuesta tan oportuna!», murmuró volviendo el rostro a Raquel. «Ah, yo no te creo uno de esos aventureros errantes, sin asilo fijo, que no son útiles para nada, y lo que es más, que no saben de dónde vienen ni a dónde van en el camino de la vida. Pero tú ves que es natural que antes de introducir a una persona en el seno de una familia, se cerciore uno de todo lo que se relaciona a su respecto. Y tanto para mostrarte que soy franco contigo, como por inspirarte confianza, te diré que te esperábamos favorablemente predispuestos, y que noto desde luego que has causado una buena impresión en los de mi familia. Y si tu proceder, como le espero, es ajustado, tendrás en mi esposa y en mí algo más que los señores que no presentan a sus sirvientes y esclavos sino un ceño airado, conforme a la despótica educación española. Además, Gabriel, satisfaremos tus necesidades, haremos las veces de tus padres, y vivirás bajo el ala de nuestra protección y cariño». Después Manfredo, como indicando que había acabado de hablar, se sentó sobre un mullido sillón de balance y comenzó a mecerse en silencio, fijando con atención la vista en Gabriel. Este a su turno bajó la cabeza y los ojos, pasó la mano por la frente, más de una vez, como para reprimir su emoción, y calló. Calló para no proferir una palabra más. Calló porque su conciencia se sentía abrumada al peso de las interpelaciones de Manfredo, o porque se ruborizaba, tal vez de no tener que contestar satisfactoriamente. No, rompió su largo silencio con la voz tan trémula de emoción que parecía anudársele en la garganta, y dijo: «Ah, señor, me ha arrastrado usted por las más violentas y opuestas emociones. Sus palabras han hecho vagar mi corazón entre la humillación y la complacencia, entre el temor y la desconfianza, entre el dolor y la felicidad. Detrás del primer impulso de simpatía con que ustedes me favorecían vinieron las sospechas y las desconfianzas de mi persona. Y a la verdad, señor, que no sé qué contestar a las diferentes preguntas que me hace usted, ni sé tampoco por cuál comenzar. Más calma, Gabriel, si tomas el peso de mis palabras, verás en sus cabales y que no hay en ellas nada de irregular. Señor, no crea usted que he perdido el sosiego, voy a probárselo». «¿Cómo?». «Contestando con serenidad a todas sus preguntas». «Te oiré con gusto». «Bien, señor, me preguntaba usted por mi oficio. Mi oficio, señor, es el humilde oficio de peinetero. A pesar de mi poca edad he adquirido una destreza tal en la fabricación de peines y peinetas de Carcí que muchísimas señoritas de Matanzas prefieren las mías a la de cualquier otro artesano, y puedo asegurarle con legítimo orgullo que he adquirido ya alguna celebridad en mi oficio». «Y te encuentro razón para estar contento de ello», dijo Manfredo, interrumpiéndole. «En verdad, señor, porque aún que esa humilde celebridad del artesano no tiene el noble lucimiento de una profesión científica, o la brillantez aristocrática de la carrera literaria, puesto que es debida a simple destreza de manos que el hombre más imbécil puede adquirir con un poco de paciencia y asiduidad, sin embargo asegura a lo menos el sustento diario. La mayor parte, señor, de las personas que van al taller del que soy oficial preguntan con marcada preferencia por las peinetas fabricadas por Gabriel.
¿Y de dónde te viene tanta celebridad? La razón es sencilla, Señor. ¿Cuál? Porque por buenas que sean las peinetas que tú haces, tú comprendes que no pueden igualar a las extranjeras. Es verdad, Señor, pero el patrón de mi taller vendía más baratas las mías que las extranjeras, y además contribuyó para que yo adquiriera lo que los artesanos llamados parroquianos, el que yo distribuía mis peines y peinetas por todas las casas, lo que no hacía nadie. En efecto, Gabriel, era esa una ventaja considerable. Y además, Señor, puedo agregar en obsequio de la verdad que tuve la suerte de ser simpático a mis parroquianos, a tal punto que noté más de una vez que había casas en las que preferían mis peinetas a otras de igual precio y superior calidad en fuerza de la simpatía que yo inspiraba. ¿Y en dónde estaba tu taller? Mi taller, Señor, está en la esquina de la plaza cerca de la botica alemana. Ah, ya recuerdo haber visto allí una peinetería, y si mi memoria no me engaña, creo alguna vez haberte divisado al pasar por ahí. No sería raro, Señor. Rafael, Berta, Albertito y la costurera Carolina escuchaban entre tanto atentos el diálogo de Manfredo y Gabriel. Ya usted comprenderá, Señor, agregó Gabriel, que no faltan personas que me conozcan. De entre ellas podría indicarme cuántas guste para que me recomienden ante usted. En cuanto a mi honradez, me humilla, Señor. Sobremanera que el que ha sido siempre escrupulosamente severo con ella, tenga sin embargo necesidad de probarla. Yo creo, Señor, que el trabajo que santifica al hombre, un nombre oscuro pero sin mancilla, y el pan que se lleva a los labios, cuando ha sido amasado con el sudor de la frente, responden de la honradez de una persona. Pero si tu oficio aseguraba tu subsistencia y tenías cariño por él como se trasluce al través de tus propias palabras, ¿por qué lo abandonas a trueque del servicio doméstico, cuyos salarios son tan mezquinos en este país, en donde el rico explota el trabajo del pobre, y aun cuando esos salarios fuesen grandes, podrían nunca igualar a las ganancias que te proporcionabas, probablemente siendo ya un acreditado artesano? Ah, Señor, cualquiera que escuchara sus reflexiones las creería incontestables a primera vista, y sobre todo sin oírme, pero no es así. El avaro artesano, en cuyo taller trabajaba yo, explotaba de tal modo mi trabajo que solo me dejaba de las utilidades, tan escasísima parte, que apenas se alcanzaba a satisfacer mis necesidades y las de una pobre anciana que vivía a mis expensas en los últimos días de su vida. Pero Gabriel, ¿no contaste con el porvenir? El porvenir, exclamó desconsolado Gabriel. Y la verdad me parece que debiste haberlo tomado en cuenta, porque más tarde habrías podido poner un taller, ser su jefe y ganar mucho, y quizá llegar a enriquecer. Para poner, Señor, un taller propio, habría necesitado un capital o una protección que no tenía. El trabajar como dependiente en el taller ajeno no es sino para verse explotado en beneficio de otros. Pero esos, a mi ver, no eran inconvenientes insuperables, Gabriel. Usted, Señor, no me conoce aún, y el abandono de mi oficio ha sido un tributo a la independencia de mi carácter. Además, mientras otros quieren el dinero, yo lo miro con el más profundo desprecio. Jamás he llevado impreso en mi corazón ese pedazo de vil metal que los hombres adoran. Prefiero mil veces las delicias de las dulces afecciones domésticas, de las que me he visto siempre desheredado, el aprecio íntimo de una persona querida, o los encantos del hogar a una montaña de oro. Prefiero una mirada cariñosa, una caricia sincera, un seno donde reclinar la cabeza a todas las fortunas del mundo. Yo desde muy niño sabía que la generalidad de los hombres no piensan ni sienten como yo a este respecto, pero me inspira un goce indefinible la idea de ser una excepción entre ellos. Por otra parte, Señor, yo sentía mortificado mi amor propio al tener que tocar, a la manera de mendigo, las puertas de los opulentos, para ofrecerles, como quien pide una dádiva, el fruto de mi trabajo honrado. Si la fortuna hubiera podido conducirme a una digna posición social,
la habría mirado como un don inapreciable para mí, como el ala de mis más nobles aspiraciones. Ah, pero eso era imposible. ¿De qué me habría servido, Señor, tener una fortuna, si todos hubieran dicho, Gabriel de la Concepción Valdés, el mulato, el bastardo, el artesano? ¿Bastardo?, exclamó Manfredo. He ahí por qué, Señor, continuó Gabriel, prefiero vivir sepultado en el fondo de un hogar doméstico, olvidado de los conocidos de antes e ignorado de todo. Al menos no habría humillación en ese olvido, no lo habría en servir a mis señores, porque el cariño recíproco me ligaría con ellos y me elevaría a su altura. Bastardo, te he oído decir con sorpresa. Mi querido Gabriel, ¿eres bastardo? Bastardo dicen que soy, Señor. Yo no conozco mi origen, mi pasado está lleno de vacío y oscuridad. Yo soy el fruto que ignora de qué árbol se ha desprendido. No recuerdo haberme mecido en el regazo maternal. Oh, qué entrañas debió tener esa madre, si es que fui abandonado por ella. Es imposible que esa mujer sea feliz, pero Dios quiera que lo sea, porque yo, aún sin conocerla, la amo y la perdono. Calló y permaneció un momento con la frente inclinada. Raquel contemplaba atónita ese cuadro tan triste y tan recargado de sombras. Como una nube en el cielo, cruzó otra sombra por sobre su frente. Una gruesa y silenciosa lágrima surcó su mejilla. Tal vez, después de otras lágrimas que en curso de esa escena palpitante de dolor, de sinceridad y de ternura pasaron desapercibidas. Quedó tan conmovido Gabriel que parecían paralizárseles todos los resortes del alma al contemplar la lágrima de esa mujer que cayó a su vista como un rayo sin tempestad. Aproximóse a ella con la mirada apasionada y chispeante y le dijo: «Oh señora, usted es la mujer más buena que he conocido en el mundo. Mis desgracias han hecho eco en su corazón, mis lágrimas han arrancado otras lágrimas de sus ojos. Si yo pensaba antes de ahora en ser camarero, de hoy en más seré su esclavo, pero un esclavo voluntario». Raquel fijó en el joven mulato una mirada tristísima. Balbuceó una palabra que por el ademán se infería que era una palabra de agradecimiento y profundamente impresionada bajó los ojos. Gabriel a su turno la miró en silencio. Manfredo fijó entonces en Raquel otra mirada penetrante y acudiendo a su lado le dijo con ternura: «¿Qué tienes, esposa mía? ¿Por qué lloras?» «Nada, nada», contestó Raquel con los ojos llorosos y el semblante risueño. «Es tan triste la historia del infortunado Gabriel, es tan simpática la desgracia, y él sabe contar la suya con tanto sentimiento». «Pero vamos», repuso Manfredo, «este es ya un diluvio de llanto, y a la verdad, ¿a qué hacer tanto gasto de sentimiento? Hay tanto por qué llorar y sufrir en este valle de lágrimas». En ese momento el reloj de la mesa que oscilaba sobre la chimenea dio las 2 de la tarde. «Vaya que ha sido larga la sobremesa», agregó Manfredo. «Yo tengo algunos asuntos que arreglar, y distraído con lo ocurrido, sin sentirlo, he perdido el tiempo. Raquel», le dijo enseguida, «haz que los sirvientes y nuestros hijos hagan reconocer a Gabriel la casa y el huerto, para que los conozca». Y diciendo esto tomó su sombrero, palmeó risueño el hombro de su esposa en señal de despedida y partió. Capítulo 11. Raquel se levantó de su asiento y haciendo una señal con los ojos a la costurera Carolina, que se hallaba presente, salió con ella como abrumada por un secreto pesar, y ambas se dirigieron al salón. Sentóse la primera sobre un sofá reclinándose en un cojín. La otra tomó asiento en uno de los sillones que estaban colocados en las extremidades del sofá y comenzaron a hablar en voz baja y al parecer de una manera confidencial. Al mismo tiempo Berta, apoyada de codos en la baranda de una de las ventanas del comedor que daba al huerto, Gabriel y Alberto a su lado, contemplaban desde allí el horizonte del cielo, cubierto de cenicientas nubes que descendían revistiendo como una mortaja las cumbres de las montañas lejanas. La opaca luz de un día nublado, la espesura del huerto que blandamente mecía por la fresca y balsámica brisa, dejaban ver,
allí en su fondo los pedazos del lago que correspondían a los claros de la arboleda que se abrían y cerraban alternativamente con el vaivén del follaje, semejante al flujo y reflujo de las olas de un mar verdoso. La alondra que volaba rizaba con sus alas vibrantes la faz del lago, los pájaros canoros que saltaban de rama en rama, el movimiento de las errantes golondrinas que se agrupaban debajo de las cornisas, de las ventanas, de las que pendían sus nidos, el ladrido del perro amarrado a uno de los rincones del huerto, los jilgueros y canarios que se agitaban gorjeando dentro de sus jaulas, colgadas aquí y allí en las copas de los árboles. Berta entonces, dirigiéndose a Gabriel, le dijo: ¿Quieres que después de conocer las habitaciones bajemos al huerto? Con mucho gusto, señorita, le contestó. Es preciso que te orientes en la casa y que la conozcas desde luego. Tiene usted razón, señorita, contestó Gabriel con cierta tristeza que armonizaba y aumentaba tal vez con la tristeza de la naturaleza. Vamos entonces, dijo Berta, y salieron los dos seguidos de Albertito, que brincando con travesura seguía a su hermana jugando con los lazos rosados que ceñían su cintura y que caían a lo largo de su vestido de muselina blanca. Atravesaron una parte del corredor, entraron al costurero, deteniéndose poco en él, y pasaron al salón de recibo, en el que encontraron a Raquel conversando aún con la costurera Carolina. En el ángulo del salón correspondiente al que estaba el piano había una pequeñísima mesa circular llena de pequeños floreros y adornos de bronce y porcelana, sobresaliendo de en medio de ellos un retrato grande de Raquel, con sus ojos tan inflamables y sombríos que parecían dos estrellas nubladas, con su negra y ondulante cabellera, que cubre sus hombros como un manto lleno de pliegues, y con su graciosa y pequeña frente entreoculta por los bucles naturales de su cabello, con su tipo romano. Gabriel se detuvo como paralizado delante de ese retrato, y después de devorarlo con una mirada chispeante murmuró: «¡Qué hermosa mujer! Hágame el bien, señorita Berta, de decirme quién hizo este retrato de su mamá». «Un fotógrafo que tiene su tienda en la calle de la Compañía, cerca de la Plaza de Armas». «Ah, ya caigo en cuenta. He oído decir que es el mejor fotógrafo de Matanzas y que no hay ni en La Habana ninguno que merezca compararse con él». «Así he oído también». Con estas últimas palabras recorrieron sucesivamente las alcobas de Manfredo y de Raquel, que estaban una enseguida de otra, y bajando por una plataforma escalonada se dirigieron al huerto. Atravesando a lo largo de la calle central de árboles, llegaron a la orilla del lago. Contemplaron a su borde las hojas secas que flotaban en la superficie del lago, las sombras de los árboles que temblaban sobre sus ondas azules, no sin sostener una conversación animada. A momentos blanqueaban los ojos del joven mulato al fijarlos en Berta, con cierta mal disimulada impresión. En ese momento una nube de mariposas se posaron sobre las flores de uno de los jardines, y apenas Berta las divisó: «Vamos, Gabriel, a cogerlas», exclamó rebosando de alegría y sosteniendo con una mano un rozón mal prendido de su peinado y recogiendo con la otra los diáfanos pliegues de su vestido. Acudió corriendo por entre las tortuosas sendas de rosas y jazmines en pos de las mariposas. Casi todas volaron espantadas a los jardines inmediatos, y solo una quedó cautiva entre dedos de marfil. Gabriel, aparentemente impasible, quedó de pie en el mismo lugar, siguiendo con la vista a esa encantadora niña que parecía un vestal, haciendo las veces de jardinera. Berta regresó deprisa agitando las manos a juntarse con Gabriel y le dijo: «Ya ves lo que tiene el no ser negligente como tú. Si ustedes los hombres necesitan armas para cazar, a nosotras las mujeres nos bastan las manos. Si tú hubieras ido conmigo en persecución de las mariposas, tal vez habrías esclavizado otra más». «Es que yo desde muy niño he odiado la esclavitud, señorita Berta. Es por eso que me aflige hasta la esclavitud de las mariposas, que deben ser tan libres como el hombre, pero no como el hombre cubano, porque Cuba es ya el único asilo de la esclavitud. Yo daría mi sangre por borrarla de nuestro suelo
y la libertad, por desgracia, es aún considerada por los cubanos como una bella quimera, como uno de esos sueños dorados que probablemente ha tenido usted, señorita, y en los que ha visto flotar las flores del huerto y las estrellas del cielo. Tiene razón, Gabriel, pobre mariposita. A nosotros en su lugar no nos gustaría que nos cortaran el vuelo y la libertad, ¿no es cierto?, dijo y arrojó ese volátil y matizado animalito que aleteando cruzó los aires. Gabriel, vamos ahora a los senadores. Vamos, señorita. Acto continuo se dirigieron a uno de ellos y entraron en él. Berta se sentó en un asiento rústico de madera y Gabriel quedó de pie a su lado. Pero hasta ahora nada más has dicho de la impresión que te ha causado la casa y el huerto. ¿No ha sido buena? Tan buena impresión me ha hecho, señorita, esta hermosa mansión, que temo no poder expresarla, y por eso prefiero callar. Porque las palabras nunca se elevan a la altura de las grandes impresiones. Se me figura que he nacido a una vida nueva desde que me encuentro en medio de las delicias de este hogar, respirando sus perfumes y abrigándome a su sombra. Me parece haber sido introducido a un pequeño paraíso habitado por ángeles. Cuánto me alegro, Gabriel, que estés tan contento. Ojalá sigas adelante tan complacido como hasta aquí, en medio de esta familia que respira alegría, bondad y una ternura tan espontánea. Sería un pecado, señorita, el descontento y la tristeza. Pero tú no cuentas, Gabriel, con que suele haber en la vida causas ajenas a la voluntad y a lo que nos rodea que enturbian la felicidad, o que a veces la misma felicidad es la sombra de la desgracia. ¿Cuánta razón tiene usted, señorita? ¿Acaso sin darme cuenta del alcance de sus propias palabras, ha hablado usted con la madurez de la experiencia y me ha abismado en un mundo de tristes ideas en que suele caer mi alma constantemente víctima de íntimos sufrimientos? La verdad, Gabriel, es que de experiencia poco hemos de saber tú y yo, porque somos jóvenes. A nuestra edad es preciso sonreírse cuando el pesar nos muestra su ceño airado. Tórnate alegre y déjate de palabras graves. Allá cuando los golpes del destino os hieran en el camino de la vida, entonces nos preocuparemos de ellos. Mira, ¿sabes lo que se me figura la experiencia? ¿Qué? Una de esas brujas o viejas de aspecto repugnante que nos representan en la niñez con el nombre de duendes o hechiceras. Gabriel sonrió en silencio. Vamos, Gabriel, a ver si ha llegado mi papá, dijo la hermosa niña, y regresaron ambos a la casa llenos de animación y jovialidad. Capítulo 12. En efecto, Manfredo recién llegado y conversaba con su esposa en presencia de Carolina, que estaba muy contenta porque acababa de recibir de Raquel un regalo, para ella valioso, en retribución de sus buenos oficios. Berta y Gabriel entraron en ese momento. «Salud, papá. ¿Cómo le ha ido hoy en sus negocios?» «Menos bien de lo que yo creía, hija mía». «Gabriel ha quedado maravillado al pasear el huerto», agregó la niña. «Me alegro infinito porque buenas horas tendrá que pasear en él», contestóle el padre. Gabriel, aproximándose a Manfredo con aire respetuoso y el sombrero en la mano, le dijo: «Señor, yo no podré venir a establecerme en su casa antes de 2 o 3 días, porque necesito entre tanto hacer ciertos arreglos». «Pero Gabriel», repuso Raquel, «si no es más que para traer las cosas de tu pertenencia, Carolina puede encargarse de ello». «Gracias, señora. Tengo otros quehaceres en los que nadie podrá reemplazarme». «¿Pero cuáles son, Gabriel?», insistió Raquel. «Señora», iba a proferir el joven mulato, pero Manfredo le interrumpió diciendo: «Raquel, no seas exigente», y volviendo el rostro a Gabriel agregó: «Bien está, quedas licenciado por ese tiempo». «Pero que la ausencia no se prolongue, Gabriel», exclamó Raquel. «Naturalmente», dijo Berta, «si te demoras, Gabriel, te recibiremos muy agriamente y te prohibiré pasear en el huerto». «Ya me sería penoso prolongar mi ausencia de ustedes», dijo Gabriel, y se despidió cortésmente de todos los de la familia y partió en compañía de Carolina.